Mi nombre es Mirta Navarro, soy licenciada en Enfermería y profesora en Salud Mental 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre historia de la psiquiatría. Al estudiar la forma en la que el hombre de cada época se ha enfrentado al problema de la enfermedad mental, se observa que la respuesta estaba en gran parte determinada por la cultura propia del momento histórico. Por ejemplo, en la antigüedad, la enfermedad la consideraban como algo mágico. Hipócrates consideraba que la enfermedad tiene una causa biológica, que son las teorías de los humores. Asclepíades, la enfermedad mental es causada por trastornos emocionales. Areteo, el trastorno mental es una exageración cuantitativa del proceso normal. Galeno, por ejemplo, sostenía que los trastornos mentales tienen un origen cerebral. Y en la Edad Media aparece la enfermedad mental, ¿no es cierto?, como una posesión diabólica. Se crean los primeros nosocomios. John Weber consideraba que los enfermos mentales son competencia de los médicos. Pinel sienta la base de la psiquiatría científica en el año 1745 al 1826. Esquirol funda la escuela de psiquiatría más importante del siglo XIX. Kraelin desarrolla un sistema de clasificación descriptiva de trastornos psiquiátricos. Sigmund Freud, ¿no es cierto?, es el creador de las teorías psicoanalíticas en el año 1856-1939. En el siglo XX existe un avance en psicofarmacología y bioquímica. El hombre primitivo y las civilizaciones antiguas contemplaron la enfermedad como algo mágico o mitológico. La creencia más generalizada fue la de que el trastorno se debía a una posesión demoníaca como castigo de los dioses al incumplimiento de sus mandatos. Pero en otras ocasiones se consideró que el paciente estaba poseído por un espíritu sagrado y que por esta razón los dioses podían ser honrados a través de él. El planteamiento terapéutico según dominase una u otra creencia resultaba claro. En el primer caso se intentaba aplacar a los dioses con plegarias y se realizaban encantamientos, pero si esto resultaba insuficiente, se torturaba a las personas afectadas y se las sometía a privaciones con el fin de convertirlas en un mal receptor de dicho espíritu o para conseguir expulsar de su cuerpo al demonio. En algunas sociedades se llegó incluso a utilizar la técnica de trepanación cerebral para que a través del orificio practicado pudieran escapar los demonios. ¿Dónde se realizaba la trepanación cerebral, que era un orificio? Se lo realizaba justamente en el cráneo, porque se suponía que los demonios, ¿no es cierto?, estaban ubicados en el cráneo del ser humano. De la segunda actitud, en cambio, se derivaron incluso posturas positivas a la comprensión de la enfermedad. Así los griegos construyeron templos al dios Asclepio, en lo que el médico sacerdote realizaba rogativas y ceremonias, y donde el enfermo era confortado, bien alimentado y sometido a baños y masajes mientras escuchaba una música armónica. Hasta el siglo V a.C. no encontraremos avances que consigan superar las supersticiones y la medicina de los templos. Es entonces cuando Hipócrates, 460 al 317 a.C., expresa la noción recogida en el Corpus Hippocraticum,
de que sólo había una causa biológica de las enfermedades y que los tipos temperamentales estaban basados en una mezcla de los humores corporales. Más tarde, en la Roma antigua, se aprecia una actitud humanística. Asclepíade, 124 al 40 años antes de Cristo, consideró que las anomalías mentales eran el resultado de los trastornos emocionales. Areteo, en el año 30 al 200 después de Cristo, estableció la noción de que el trastorno mental era una exageración cuantitativa del proceso normal. La psiquiatría en la Edad Media y el Renacimiento. Con el inicio de la Edad Media desaparece esta incipiente actitud científica ante la enfermedad mental, que pasa a ser considerada nuevamente, ¿no es cierto?, como posesión diabólica. La superstición, la demología y el exorcismo vuelven a ser esgrimidos en toda su amplitud. Sorano, en el año 93 al 138 después de Cristo, realizó descripciones precisas de estas enfermedades, y Galeno, en el año 130 al 200 después de Cristo, consideró que los trastornos mentales tenían un origen cerebral. Solamente en los países árabes permanecieron activos los aspectos humanos y naturalistas del pensamiento hipocrático. En Europa, los clérigos fueron los encargados del cuidado de los enfermos, y precisamente por ese sentido demoníaco que se tenía de la enfermedad mental, se practicaron terapéuticas brutales y punitivas, torturas y hogueras. Sin embargo, también durante esta época se aprecian una gran y nuevos intentos de tratar más humanísticamente al enfermo mental. Así se crean los primeros nosocomios llamados hospitales de inocentes y orates, o casas de loco como vulgarmente se conocían. La amplia labor realizada en Valencia por Fray Gelabert Jofré cristalizó en la fundación del primer nosocomio del mundo en 1409, el llamado Hospital de Innocent Folk et Orat, inocentes, locos y orates. Muy pronto el ejemplo cundiría en los diversos reinos peninsulares como Zaragoza en 1425, Sevilla en el año 1436, Toledo en 1483 y Valladolid en 1489, un capítulo brillante del pasado de la tradición hospitalaria peninsular. En Londres, el Bethlehem Hospital es utilizado desde 1547 para el tratamiento de enfermos mentales, pero es John Weber en 1515-1588 quien realizará una gran crítica de la demonología. No solo ataca las argumentaciones supranaturales, sino que describe diversos cuadros psiquiátricos y reconoce la importancia que sobre ellos tienen las vivencias de la infancia y el ambiente. Con Weyer, el enfermo pasa de ser competencia de los clérigos a serlo de los médicos. El campo de la salud e higiene mentales tiene como finalidad la prevención primaria y secundaria de la enfermedad mental. La prevención primaria entraña buscar ante todo la salud mental, y la secundaria el diagnóstico y el tratamiento temprano de la enfermedad mental. Una cosa es indudable: el campo de la enfermería en la higiene mental es amplio y con perspectiva a futuro. Coincidimos con Irwin, 1975, en que la enfermería psiquiátrica es diferente a todas las demás clases de enfermería, aunque similar a ellas. Los precursores de la psiquiatría actual aún tendrían que transcurrir 2 siglos para que el francés
Philippe Pinel, 1745-1826, sentaron las bases para el establecimiento de una psiquiatría científica al transformar el asilo parisino de Bicêtre, donde los enfermos permanecían encadenados, en un auténtico hospital psiquiátrico en el que el enfermo era estudiado a través de una observación clínica rigurosa, método experimental. Su discípulo y sucesor, Esquirol, continuó las reformas sobre los cuidados hospitalarios del enfermo mental y fundó la escuela psiquiátrica más importante del siglo XIX, en la que figuraban Weizsäcker, Bayle, Fabret, Moreau, Gislaus, entre otros. En la segunda mitad del siglo XIX se aprecia un auge extraordinario de la psiquiatría germana, que comienza con Griesinger y Kallenbaum, pero fue especialmente Kraepelin quien, en otras cosas, desarrolló un sistema de clasificación descriptiva sistematizada de los trastornos psiquiátricos que fue ampliamente aceptado. Su libro Tratado de Psiquiatría, aparecido en 1883, influye aún después de 8 ediciones en el pensamiento contemporáneo. En su intento de comprender la enfermería mental a través de la psiquiatría comparada, el pensamiento de Kraepelin constituye uno de los pilares sobre los que se basa la psiquiatría actual. Otro de estos pilares es la concepción dinámica del enfermar psíquico, iniciada por el psicoanalista Sigmund Freud, con el desarrollo de su teoría psicoanalítica. Este psiquiatra austríaco y sus principales discípulos, Jung, Adler, Suleiman, junto con los representantes de la fenomenología psiquiátrica como Jasper, Minkowski, Hofstadter, etc., constituyen un proceso de excepcional importancia para el conjunto de la psiquiatría. Estas últimas tendencias históricas han prolongado su acción en el curso de este siglo, cuyos progresos técnicos, sobre todo en el campo de la farmacología y la bioquímica, han aportado nuevas terapéuticas somáticas. Ello, ungido al rápido desarrollo de la nueva ciencia, como la psicología, la sociología o la antropología, ha hecho que el antiguo aislamiento de la psiquiatría, tanto en la práctica hospitalaria como en el tratamiento extrahospitalario, haya disminuido para ceder el paso a una mayor colaboración y comunicación con el resto de la medicina y otras especialidades, al igual que con la sociedad. El centro de interés de la psicopatología es el hecho psiquiátrico entendido en un sentido amplio, donde no solo el síntoma es objeto de estudio, sino que sus horizontes son más ambiciosos. Su cuerpo de doctrina integra los conocimientos procedentes de la relación dialéctica sujeto-objeto, personalidad, conducta, patología, estructura familiar, perimundo, social, etc. Desde esta amplia perspectiva, donde se acoge todo el saber que se extiende desde lo más orgánico biológico a lo estrictamente psíquico, la psicopatología intenta extraer conclusiones válidas para estructurarse como ciencia. La psiquiatría es la ciencia de las manifestaciones, de la etiología y de la patología de las enfermedades mentales, de su prevención, de su tratamiento y de la organización de la asistencia médica. La psiquiatría es una parte de la medicina, una disciplina médica. Se divide en psiquiatría general, psicopatología general, que estudia las leyes fundamentales de la aparición del desarrollo de los trastornos de la actividad psíquica comunes
a numerosas enfermedades mentales, las cuestiones generales de la etiología, de la patología, de la naturaleza, de los procesos psicopatológicos, típicos y sus causas principales de clasificación, los problemas de la rehabilitación y los métodos de investigación, y por otro lado la nosología psiquiátrica, que estudia las enfermedades mentales por separado, Kerbikov y Kohl, 1968. Parece evidente que la psiquiatría ha estado hasta la actualidad incluida en la medicina, ya que su objeto es el hombre enfermo psíquicamente, pero ocupando un apartado peculiar de ella, puesto que es a la vez una ciencia natural y humana en función de la génesis heterogénea del hecho psíquico morboso, cuyas relaciones de causalidad hay que buscarlas dentro de una amplia gama de variables biopsicosociales. De lo anteriormente expuesto, se desprende que la psiquiatría tiene estrecha relación con la patología médica general, la neurología, la psicología y la sociología. Todas ellas se diferencian claramente de la psiquiatría, pero todas, a su vez, mantienen importantes conexiones con el cuerpo doctrinal de la misma, compuesto por modelos psicopatológicos de muy diversas naturalezas. La patología médica y la neurología son el fundamento del modelo orgánico. La psicología propicia los modelos conductista e intrapsíquico, y la sociología, por su parte, es la base del modelo sociológico. De esta manera o de esta forma, a partir de los conocimientos que proceden de esta ciencia, la psiquiatría va acrisolándose como rama del saber científico. Estados Unidos. Durante el siglo pasado, la enfermería psiquiátrica evolucionó en Estados Unidos hasta conseguir su reconocimiento como área especializada de la labor asistencial. En 1872, el New England Hospital para Mujeres y Niños estableció la primera escuela de enseñanza de enfermeras, basada en el sistema Nightingale. Fue aquí donde se desarrolló la enfermería psiquiátrica en Estados Unidos. Linda Richard, la primera enfermera graduada del curso anual, ayudó de forma importante al establecimiento de 12 escuelas de enseñanzas en Estados Unidos. 4 de estas escuelas se establecieron en hospitales para enfermos mentales, ya que con ella, decía, los enfermos mentales tienen el mismo derecho que los de padecimientos físicos. En 1882, el McLean Asylum de Waverly, Massachusetts, abrió la primera escuela en un hospital de enfermos mentales. En 1886 se afilió al Massachusetts General Hospital para impartir enseñanza de enfermería general. Sin embargo, las escuelas establecidas por hospitales generales no contemplaban la enseñanza de enfermería psiquiátrica. La construcción de hospitales generales aumentaba, pero casi ninguno admitía pacientes psiquiátricos. Linda Richards, junto con otras iniciadoras de la enfermería en Estados Unidos, continuó enfatizando la importancia de recibir formación en el tratamiento de enfermos mentales. En 1903 se aprobó la primera ley para la práctica de la enfermería, que estableció normas aceptadas por el Estado para capacitar y autorizar licencias para enfermeras. A los hospitales psiquiátricos privados y estatales que tenían escuela de enseñanza de enfermeras mentales, se les exigía la afiliación a las escuelas de capacitación médica, quirúrgica, obstétrica, pediátricas, para calificar de las alumnas en todas las áreas,
y por consiguiente otorgar la licenciatura de enfermera titulada. En 1915, la Asociación Norteamericana de Enfermeras, con apoyo financiero del Comité Nacional para la Higiene Mental, realizó un estudio de las 41 escuelas de Estados Unidos adscritas a hospitales de enfermos mentales. En esa época, Linda Richard reiteró su convicción acerca de la necesidad e importancia de capacitar a todas las enfermeras en la rama psiquiátrica. Con frecuencia, un curso en un hospital del Estado ayuda a la formación de una alumna de enfermería de una manera asombrosa. Esta debe poseer tacto y mucha paciencia, cualidades que deben cultivarse para cuidar a un enfermo mental. Isabel Hampton Robb, directora de la Escuela de Enfermería John Hopkins Hospital de Baltimore, Maryland, y otras personalidades del sector, continuaron insistiendo en la necesidad de poner más atención al cuidado del paciente psiquiátrico mediante la enfermería. La participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917 sirvió para detectar la escasez de enfermeras capacitadas para trabajar con pacientes psiquiátricos. Al Bloomingdale Hospital y a la unidad psiquiátrica del New York Hospital se les reconoce haber realizado un servicio leal al preparar enfermeras para que trabajaran con eficiencias con las víctimas de las guerras. En 1930 aumentaron los esfuerzos de colaboración entre las organizaciones de enfermería y psiquiatría. Durante la convención de la Liga Nacional de Educación de Enfermería, predijo un futuro brillante para la enfermería psiquiátrica. La intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 1941 aumentó la necesidad de una educación sobre los principios de salud mental y enfermería psiquiátrica. El número de escuelas de enfermería que incluían la enfermería psiquiátrica en el currículum básico aumentó considerablemente. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial confirmó la necesidad y conveniencia de elaborar un plan concertado y masivo. Debido al sufrimiento humano ocasionado por las enfermedades mentales, se pidió con insistencia al Congreso para que actuara tanto en favor de los profesionales de la salud como de los ciudadanos. En 1946, el primer Congreso de la posguerra aprobó la Ley Nacional Institute of Mental Health, Instituto Nacional de Salud Mental, para que implementara los programas autorizados por dicha ley. El libro de Hildegard Poplau, Interpersonal Relation in Nurse, publicado en 1952, causó un profundo impacto en la dirección y el contenido de la enseñanza de enfermería psiquiátrica y salud mental y proporcionó un marco teórico para la práctica e investigación de este campo. En noviembre de 1982, las enfermeras norteamericanas organizaron la celebración del centenario de gala para conmemorar el 100º aniversario de la primera capacitación formal en enfermería psiquiátrica en Estados Unidos. Europa. En la mayoría de los países europeos se dan varias categorías profesionales que suponen, lógicamente, una formación con diferentes grados y niveles. Para el personal de enfermero de más alta calificación existen dos fórmulas, según su esquema de formación: un título polivalente y una posterior especialización en psiquiatría, como es el caso de Bélgica, Italia y Noruega, o bien directamente un título de especializado, como es el caso de Inglaterra, Alemania y Portugal.
En Francia, hasta 1958, no existía una verdadera planificación de la enseñanza de enfermería psiquiátrica y cada hospital psiquiátrico formaba su personal según sus propios criterios, dándose por tanto una gran variedad de niveles. Sin embargo, ya a partir de las leyes sociales de 1936, el personal cuidador pudo desarraigarse de la tradición de tener carácter de guardián más que de terapeuta y tuvo un mayor acceso a una competencia profesional. No obstante, hasta 1958 se puede decir que la situación del personal de los hospitales psiquiátricos eran equiparables, en la mayoría de los casos, a los actuales auxiliares psiquiátricos españoles, con los decretos 1956 y 1958 de esos años, ¿no es cierto?, cambia la normativa de la enfermería psiquiátrica y en 1970 se modifica de manera notable determinados aspectos de la enseñanza. Otro planteamiento de interés en relación a la formación en enfermería psiquiátrica es el de Gran Bretaña. En general, la enfermería inglesa goza de una gran capacidad de autonomía propia. Existe un órgano central, el General Nursing Council, que marca las líneas generales a seguir en cuanto a docencia y organización. Los órganos regionales y locales desarrollan esas líneas en función de sus necesidades y recursos. Por otra parte, todo el sistema está dotado de una gran flexibilidad y dinamicidad. La enseñanza de enfermería psiquiátrica en Gran Bretaña está montada prácticamente sobre unas bases generales, muy coherentes, que, dado su interés, se resumen a continuación. El plan de estudio hace hincapié en la relación entre la salud mental y la enfermedad mental. La base del currículum es el estudio de las relaciones humanas. Se procura que el estudiante sea capaz de adaptarse inteligentemente a los cambios de circunstancias. Se pone mayor énfasis en las ciencias relacionadas con la conducta humana. Se ofrece una formación básica, pero dándose a entender que el aprendizaje debe continuar. Se tiende a despertar el interés del estudiante hacia los problemas de la psicología, psiquiatría, sociología, etc. En España, los primeros antecedentes de la enfermería psiquiátrica en España hay que buscarlo en la Hermandad del Hospicio de Pobres Mendigos del Ave María y San Fernando, Rey de España, en Madrid en el año 1675, que hace alusión en sus estatus a que los enfermeros que recibieran a los locos deberían remitirlos al hospital que había para ellos en la corte, dada su peligrosidad. En la Constitución del Hospital Real de Granada de 1593, versión actualizada de aquellas que dejaron los reyes católicos, y en las reformadas el 24 de noviembre de 1932 por Felipe II, se recoge en el artículo 3 que los visitadores han de llamar loqueros. En 1547, San Juan de Dios, con quien se inicia la enfermería juanderiana, estando como enfermero en el Hospital Real, relataba cómo unos hombres honrados sacaban del tumulto del pueblo a un ciudadano y lo llevaban al Hospital Real, que era el lugar donde recogían y curaban a los locos de la ciudad. En 1547, San Juan de Dios de Cádiz se lee cómo el hospital mantendrá abiertas las puertas día y noche para toda clase de heridos de ambos sexos. Recibirá forastero a los extravíos de razón.
Dando un gran salto en el tiempo, habrá que esperar hasta 1915 para que se cree el Ministerio de Instrucción Pública, Inspección Médico Escolar y Patrono Nacional de Anormal. Actualmente, la carencia de personal de enfermería con suficientes conocimientos psiquiátricos, así como la falta de enfermería psiquiátrica debidamente calificada, constituye, sin duda, uno de los problemas más graves de la asistencia psiquiátrica en España. La viabilidad de un desarrollo de la asistencia psiquiátrica depende, en gran parte, de poder contar con el suficiente personal calificado para poder asumir las diferentes funciones asistenciales dentro de esta área de la sanidad. El futuro de la psiquiatría en España no depende tanto de la existencia de buenos y numerosos psiquiatras, cuanto que se disponga del suficiente personal en todas las áreas: enfermería, asistencia social, terapia ocupacional, socioterapia o socioterapéutico, etc. Se puede afirmar que no existe en España una auténtica asistencia psiquiátrica, o, si se quiere, las que hay, establece una imagen deformada de lo que dicha asistencia debería ser. En España no existe un cuerpo de enfermería psiquiátrica unificada y homogénea. En la práctica, cada centro soluciona sus problemas de enfermería de forma autónoma y recurriendo a las posibilidades que se le ofrecen y que son muy variables. Por otra parte, no hay prácticamente profesionales de la enfermería de forma autónoma y recurriendo a las posibilidades que se le ofrecen y que son muy variables. Por otra parte, no hay prácticamente profesionales en la enfermería psiquiátrica que trabajen en la comunidad ni en ningún otro campo que no sean los centros psiquiátricos de hospitalización. Dentro de la práctica psiquiátrica se puede reconocer 5 grupos con funciones propias de la enfermería psiquiátrica: los cuidadores, los auxiliares psiquiátricos especializados, los miembros de las órdenes religiosas, los ayudantes técnicos sanitarios y diplomados en enfermería generales, los ayudantes técnicos sanitarios y diplomados en enfermería especializada en psiquiatría. En el año 1967 se crea en España la especialización en psiquiatría para ATS general. El primer curso organizado con carácter de oficialidad por parte de la Dirección General de Sanidad se hizo en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Navarra. Posteriormente, por decreto 3193/1970 de 22 de octubre, se crearon las escuelas de especialización de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valladolid en 1978, que desaparecieron por decreto en 1986, sin que desde entonces exista posibilidad de especialización en enfermería psiquiátrica. En la práctica, apenas hay enfermeros especializados que ocupen puestos de trabajo en centros psiquiátricos. Las causas de dichos fenómenos pueden ser múltiples, pero una de las principales es el no reconocimiento por parte del INSalud de la especialidad de psiquiatría para el personal de enfermería. La situación actual de la psiquiatría en España es especialmente crítica y la enfermería psiquiátrica no hace más que reflejarla. La creación y puesta en marcha de nuevos servicios de psiquiatría está absolutamente condicionada por el hecho de contar con el suficiente número de personal cualificado de enfermería. La formación de este personal de enfermería habrá de ser coherente con la orientación que se dé a la asistencia y a los equipos asistenciales que se creen, y parece claro que dicha orientación estará basada en una psiquiatría de equipo y en un trabajo tanto intrahospitalario como extrahospitalario. Historia de la enfermería psiquiátrica en Estados Unidos, ¿sí? Lo que fuimos viendo anteriormente, Europa, España,
y la situación actual de la enfermería psiquiátrica. Según Mateney y otros colaboradores, en 1971, la enfermería psiquiátrica sería la atención brindada a pacientes buscando el tratamiento y la rehabilitación de trastornos psiquiátricos. En esta área, la función del profesional de enfermería no difiere en esencia de la que se desarrolla en otros campos clínicos, si bien la única diferencia es su orientación primaria, dirigida a las relaciones interpersonales entre enfermero y pacientes y grupos de pacientes. El campo de la salud e higiene mentales tiene como finalidad la prevención primaria y secundaria de la enfermedad mental. La prevención primaria entraña buscar, ante todo, la salud mental y la secundaria, el diagnóstico y el tratamiento temprano de la enfermedad mental. Una cosa es indudable, el campo de la enfermería en la higiene mental es amplio y con perspectivas del futuro. Coincidimos con Irving, 1975, en que la enfermería psiquiátrica es diferente de todas las demás clases de enfermería, aunque similar a ellas. Hasta aquí, ¿no es cierto?, lo que es la historia de la psiquiatría. Buenas noches.